Imagínate conocer a una chica en una aplicación de citas que muy fácilmente te ofrece tener encuentros del tercer tipo, a cambio de algo tan simple como una mini despensa: arroz, leche, aceite, verduras, lo que te salga del corazón. A los pocos días de hablar te encuentras con ella en su casa, hacen lo que tengan que hacer y listo, a seguir con tu vida. Pasan días, semanas o incluso meses. Tal vez para ti solo fue un encuentro casual y ya, nada que sobrepensar, hasta que de repente entras a internet para enterarte que la chica con la que tuviste relaciones en realidad era un señor de 38 años. Pero eso no es lo peor, sino el ver un video que te resulta muy familiar. Es la misma chica, su cuarto, sus cosas. Evidentemente reconoces el lugar, estuviste ahí, pero más reconocible aún es ver tu cara en ese video. Percatarte que el encuentro que tuviste fue grabado desde que llegaste hasta que te fuiste, obviamente sin tu consentimiento. Y aún peor, si es que lo puede ser, es encontrar otros 200 videos más de hombres que, como tú, fueron víctimas de Sisterhawk. O ¿realmente fueron víctimas? Este es el caso de Sisterhawk, o también conocido como Red Uncle. Y este caso es muy reciente, se viralizó hace más o menos una semana desde que grabo esto. Y hay varias cosas que abordaremos a lo largo de este video, porque aunque por fuera podría parecer algo raro, pero dentro de lo que cabe común, este tema abarca muchos aspectos psicológicos, culturales y legales. Así que vamos a empezar por las bases. Todo esto tiene origen en Nanjing, China. Fue un escándalo que se viralizó casi mundialmente, y como les decía en el intro, todo esto rodea al hombre de 38 años que se hacía pasar por una chica en aplicaciones de citas para tener encuentros sexuales con hombres de cualquier color, complexión, altura o descendencia. En pocas palabras, le entraba a todo la Sisterhawk. Y el problema fundamental de esto no es solo que varios de los encuentros los hacían sin ningún tipo de protección, sino que también los grababa a todos y cada uno de ellos para vender los videos a $21 en grupos de Telegram. Y así no solo lucrar con las despensas que le daban los buenos samaritanos, sino también monetariamente con los videos que vendía. Pero esta persona no era así como Batman, que tenía una segunda vida. No, esta persona tuvo relaciones con 237 hombres diferentes. Esa cantidad de los 1600 hombres son solo estimaciones que salieron de las redes sociales. Sin embargo, las autoridades chinas aclararon que la cantidad oficial fueron 237 hombres. Aunque ya sabemos que solo hay que creer la mitad de esos datos oficiales. Pero bueno, más allá del morbo que puede generar este caso, nos abre una ventana enorme a conocer cómo es la vida del otro lado del mundo. Nos muestra una sociedad tan reprimida que ni siquiera pueden hablar libremente de su sexualidad. Nos abre las puertas a conocer el tabú de la sexualidad en China. Para quienes no lo sepan aún, China es un lugar muy reprimido y lleno de estigmas en este tema concretamente. Históricamente, China ha tenido, y hasta la fecha, una educación sexual prácticamente inexistente, ya que su enfoque ha sido puramente biológico y reproductivo, sin tocar temas como el placer, orientación sexual o incluso a veces hasta el de relaciones afectivas. Así se los dejo. Pero no vayan a pensar de que, pinches chinos retrógradas que no entienden que las relaciones coitales también están mamalonas. No es tan fácil como eso. Así como les conté, todo esto tiene un precedente histórico que lleva miles de años. Y aunque parezca exageración, no, déjenme presentarles al confucianismo. El confucianismo es una filosofía e incluso sistema ético que, cómo no, es originario de China. No voy a profundizar mucho en la historia que rodea esta filosofía porque qué hueva, ¿verdad? En pocas palabras, se basa en las enseñanzas del maestro Confucio, alrededor de los años 551 a.C. A esto es a lo que me refiero con que no es tan fácil como decirles que está chido tener relaciones sin buscar un hijo. Es prácticamente parte de su cultura, de su historia, el mantener estos estándares morales. Y bueno, el confucianismo se centra en la moralidad como individuo y como sociedad, para mantener una armonía generalizada. Imparte el respeto a las familias tradicionales y a las jerarquías, promueve la modestia, el autocontrol y la obediencia a las autoridades en general. Precisamente en estos valores viene el considerar vulgar e incluso inmoral el hablar abiertamente del sexo y todo lo que envuelve el mismo. No es considerado una religión como tal, sino un sistema de valores y prácticas para tener una vida plena,
y ética. Y ya que vimos a grandes rasgos el contexto histórico que envuelve la cultura china, ahora sí podemos ir al resto de problemas entendiendo los precedentes que tiene su historia. Otra idea que se tiene y que va de la mano con lo que les estoy contando es el miedo a despertar prematuro. Y esta expresión habla casi por sí sola. Es el miedo a que los jóvenes empiecen a interesarse o a cuestionarse todo el tema sexual. Aunque es una tontería porque por naturaleza lo tenemos. Muchos padres, madres e incluso escuelas creen que hablar de la sexualidad con los jóvenes puede corromperlos. Entonces, cuando ni tus padres ni la escuela quieren hablar sobre esto, se termina creando una sociedad reprimida y nulamente informada sobre el tema. Y esto deja no solo a las generaciones jóvenes, sino a todo el resto de la población desinformada, vulnerable a abusos, a embarazos no deseados, a ETS y más que nada sin ningún tipo de herramienta para poder entenderse a sí mismos, a su sexualidad. Y ya, para terminar con esto, que no quiero que se me duerman, vamos a hablar de la famosísima censura política con su respectiva represión social y legal. Y no estoy dramatizando cuando digo esto. ¿Sabían que la homosexualidad en China dejó de ser ilegal hasta 1997 y que en 2001 dejó de considerarse como una enfermedad mental? Hazme el favor. Esto por sí solo ya deja mucho que hablar. Pero bueno, regresando al caso de Sister Hong, en China, aunque los temas LGTB no son ilegales, sí son fuertemente atacados y censurados en todos lados. Medios de difusión, redes sociales, escuelas. Tanto así que la NRTA dictaminó desde el 2016 que cualquier contenido no masculino o, ojo al dato, con conductas desviadas no debe aparecer en la televisión o plataformas digitales. Entonces, en una sociedad donde la identidad sexual no puede expresarse y sigue siendo un tabú al pie de la letra, muchas personas deciden vivir en la sombra, llenos de represión en situaciones extremas que justamente pueden llevar a casos como el de Sister Hong. Y ahora sí, regresando de lleno al tema, ¿ustedes realmente creen que todos esos hombres fueron engañados y creyeron que estaban teniendo relaciones con una mujer? Porque yo no lo creo. Y esto no solo es un problema de Sister Hong, que supongo fue reprimido toda su vida y encontró un hack para poder acostarse con otros hombres. Una parte importante de los hombres con los que se acostó no solo sabían que Sister Hong era un hombre, es que, por Dios, se nota en sus expresiones faciales, en la fisiología del cuerpo, en el sospechoso cambio de color entre sus manos y la cara. No solo la mayoría sabían que era un hombre, sino que también muchos de ellos estaban casados, tenían una familia tradicional, adultos con esposa e hijos que aún así accedieron a tener encuentros sexuales con él, ella o lo que sea. Digamos que la otra mitad sí eran jóvenes estudiantes o, bueno, como tal, hombres que no tenían una pareja. Y aquí mi duda es, ¿qué está pasando con la sociedad en China? ¿Es acaso que hay tantos hombres homosexuales que, por la represión, decidieron construir una familia tradicional ignorando y haciendo de lado su identidad sexual? ¿O más bien hay tanta represión y estigmas que hizo que los hombres vayan y se acuesten con quien caiga, con quien les dé entrada, para así poder siquiera conocer o disfrutar de su sexualidad sin necesariamente buscar un hijo de por medio? Y una última cosa que quiero decir es que todos esos hombres con pareja, ya sea casados o no, de víctimas tienen poco. O sea, obviamente están exponiendo y lucrando con su vida sexual personal. Y claro que es un delito. Pero una cosa es vivir en una sociedad reprimida que te empuja a tener un estilo de vida tradicional. Y otra muy diferente es querer justificar esto para irte a acostar con otra persona solo porque te dio entrada. No solo engañando y traicionando la confianza de tu pareja, sino también comprometiendo y atentando con la salud de ambos. Las verdaderas víctimas aquí son todas esas mujeres que ahora tienen ETS y VIH por culpa de sus esposos infieles, que se les hizo fácil irse a acostar con la Sister Hong y ni modo, esas son las verdaderas víctimas. Haciendo de lado a todo este grupo de infieles que, fúnenme por esto, lo siento, pero yo no empatizo con que hayan expuesto los videos, su imagen y su privacidad, porque, cabrón, si estás engañando a tu pareja, para mí no, no tiene mucho valor, ¿sabes? Haciendo de lado a este grupo, el resto de hombres que no tenían ninguna pareja y que solo iban a tener una relación de un momento con esta persona, sí está terrible. No solo por todos los que no usaron protección, que ahora tienen VIH y quién sabe cuántas otras enfermedades. O sea, cabrón, que te costaba usar condón. Pero a lo que voy es que
qué horrible y qué traumático debió de haber sido para todos estos hombres el enterarse que ahora hay un video por ahí por internet rondando tuyo teniendo relaciones con Sister Hong. Tristemente para estas personas, pero abrió un debate que se me hace muy interesante de cómo funcionan las redes sociales. Porque todas las personas en internet decidieron mofarse, decidieron ridiculizar, hacer memes, burlarse de estos hombres, cuando no se ponen a pensar en qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. ¿Qué hubiera pasado si un hombre tuviera relaciones con un montón de mujeres y sin su consentimiento subiera los videos a internet? Ahí ya no sería tan divertido, ¿verdad? Pero para las redes sociales y para internet, jaja, ridiculizamos a estos güeyes, hacemos memes, hacemos de todo, menos tomar conciencia de lo traumático que debió de haber sido para estos cabrones. No sé qué secuelas mentales debe de dejarte el que ahora vas a creer que siempre que tengas relaciones con alguien va a estarlo grabando a escondidas, que va a estar vendiendo ese contenido a tus espaldas. Y como les digo, no solo son estas secuelas de la confianza, sino el ver cómo todo el mundo allá afuera en internet está haciendo chistes, está haciendo bromas, está ridiculizando tu situación que tú no buscaste. O sea, entienden que esto no es como una lady algo que va y hace el ridículo en la calle o que humilla o quiere humillar a alguien. No, estas personas no se buscaron nada de lo que les está pasando. Pero no sé, supongo que por las dos personas involucradas ser hombres, pues ahí sí hacemos chistes y ahí sí es válido. Solo quería darles esa reflexión, quería que pensaran qué tan hipócrita es el internet y cómo a unos los ridiculizamos, para otros los defendemos y nos preocupamos y estamos en contra de todo esto. Y pues bueno, tampoco es como ponernos aquí de moralistas, solo se me hace muy interesante, nos da a entender mucho de cómo son las redes sociales, fuera de todos los memes y los chistes, realmente es una situación muy trágica. Pero bueno, regresando al tema, todos los hombres que no usaron ningún tipo de protección están prácticamente latentes de tener muchas enfermedades de transmisión sexual. Justamente aquí es donde vienen las condenas a las que se va a enfrentar la Sister Hong, que no solo es el delito de distribución de no por, sino también el de violación a la privacidad. Y justamente esto del VIH se los digo porque él ya fue diagnosticado y creo que hay otras 3 personas, otras 3 víctimas que ya se hicieron el estudio, arrojaron positivo. ¿Cuántos otros cabrones no también habrán tenido VIH? Digo, es algo, creo que es una cifra que no lograremos a ver. Precisamente este es el otro delito al que se puede enfrentar, que es el ser un peligro latente para la salud pública consciente de. Ahora vamos a hablar de todo el tema psicológico que envuelve la persona de Sister Hong, pero como yo no soy psicólogo, vamos a dejárselo al buen mente humana. La psicología de Sister Hong. Vamos a darle like y empecemos. Para entender el caso de Sister Hong, hay que ver mucho más allá del simple morbo, que lleva a alguien a grabar cientos de vídeos sexuales sin consentimiento alguno para luego publicarlos en internet. Bueno, o sea, debe de haber alguna razón, pero aparte el billullo, ¿no? Porque seguramente sí generaba una buena cantidad de dinero teniendo tantos videos y tantas personas que grabó. Pues dicho caso que tanto ha conmocionado al mundo esta última semana responde a esa pregunta. Sister Hong, tal y como se presentaba en las aplicaciones de citas, se hacía pasar por una mujer casada que buscaba aventuras fuera del matrimonio, cariñosa y amorosa. Ofrecía... Vaya, yo no sabía que su manera de venderse era una mujer casada. O sea, yo solo creía que era una chica, pero no. Casada aparte. Empezamos mal, ¿eh? Encuentros sexuales discretos en su casa, sin ningún tipo de compromiso ni interés económico. Lo único que pedía a cambio era algún tipo de fruta, aceite para cocinar o algún pequeño electrodoméstico. Sí, ese vato le llevó una Alexa. De tantas personas que le llevaron cosas, esa debía haber sido la más interesante, ¿no? De estar acostumbrado a que te lleven, no sé, aceite, verduras y de repente una Alexa. Curioso. Xiao Momo, de 38 años y de origen chino, usa un personaje femenino ficticio llamado Sister Hong, que traducido al español sería como Hermana Roja. Así atraía a sus víctimas y su modus operandi era siempre el mismo. Se vestía de mujer con una peluca y maquillaje y usaba modificadores de voz y filtros digitales de belleza a través de las aplicaciones de citas en las que se presentaba. Se presentaba como un... Sí, eso de los filtros ha sido brutal y obviamente... Pues para algunos de nosotros solo es un pequeñito retoque, pero para este güey era su manera de cómo poder engañar a las personas. Un objetivo fácil, sola, discreción en casa y sexo a cambio de pequeños detalles. Algo que reforzaba la idea de que ella no ofrecía un servicio, sino que en verdad deseaba esos encuentros. Además, también el fetiche de muchos se alimentaba al conocer que la mujer buscaba aventuras sexuales extramatrimoniales. Así que todo estaba bien pensado. Wow, y por ejemplo yo lo que decía hace rato en el video era que pues las demás personas
personas, bueno, X, ¿no? Los que no estuvieran casados solo buscaban este momento, pero ya vimos que no tanto así. Realmente también estaban siguiéndole el juego creyendo que estaba casada, siendo ahora sí que como el cuerno. Y planteado para atraer al mayor número de hombres posible. Cuando el sujeto aparecía en casa de Xiao, él se presentaba con falda larga, peluca y también una mascarilla, para así no llamar demasiado la atención en Claro, para que no le vieran su carota de hombre. un principio. Se mostraba cariñoso y atento para que el invitado se sintiera cómodo, pero a pesar de que Xiao se forzaba en disimular su voz para aparentar ser mujer, muchos se percataban del engaño, algunos se enfadaban y huían de la casa, pero Ese caso está bien interesante y es lo que les estaba igual comentando, que varios se daban cuenta y lo sabían y aún así accedían. Imagínense el momento en el que te das cuenta que todo era una farsa, de que es un hombre, de que no había ninguna mujer casada buscando una aventura contigo, pero ahora sí te quedas. Curioso por decir poco. otros se quedaban sin importarles que Sister Hong no fuera mujer. Incluso después se comprobaría que algunos repetían el encuentro con Yao, y también en algunas ocasiones Yao mantenía relaciones sexuales con 2 hombres a la vez. Ahora, lo que parecía un encuentro consensuado se convertía en verdad en una situación vulnerable, porque esos hombres eran grabados en pleno acto sexual en secreto sin su consentimiento. El perfil de las víctimas iba desde estudiantes universitarios, oficinistas o extranjeros residentes en el país asiático, y todo el contenido que grababa Yao de esos encuentros sexuales los publicaba en un grupo privado que él mismo administraba y al que se accedía Imagínense la cantidad de contenido, eso debe ser terabytes de contenido en videos. a través de una membresía cuyo precio al cambio era de unos 18 euros mensuales. Y recuerden que todo esto se publicaba y se vendía sin que la víctima supiera nada. ¿Qué es lo que pasa? Que esos vídeos publicados en el grupo fueron filtrándose en redes sociales y aquí familiares, parejas y amigos reconocían a la persona del vídeo. Imagínense la situación, el momento en el que de repente se filtra este video, tú estás con tu vida normal, debe ser terrible. Fue así como muchas de las víctimas se enteraron de que Sister Hong los había grabado sin su consentimiento. De esta forma las denuncias se fueron acumulando hasta que la policía intervino y comenzó a investigar el caso. Y fue aquí cuando detuvieron a Yao Moumou por diferentes delitos cometidos. El 5 de julio Yao fue detenido por las autoridades y acusado de distribuir material obsceno. El tema es que la ley de protección de la información no contempla la difusión de estos datos sin consentimiento explícito. Por lo tanto, la legislación china prohíbe desde el 2021 grabar actos sexuales sin permiso. Pero la cosa no queda únicamente aquí. Otro de los aspectos que pone en jaque este caso es el riesgo sanitario. Según algunas fuentes se conoció que algunos encuentros se produjeron sin protección. A ver, yo les voy a decir que como buen investigador, como buen investigador de campo, vi varios videos y sí, es cierto que a la gente les valía y no ocupaba ningún tipo de protección. Para empezar, esta persona mantuvo relaciones sexuales durante meses con diferentes individuos donde en algunos casos no se usó protección. Y aún conociendo el riesgo, continuó la práctica como si nada, sin sentir ningún tipo de remordimiento por la persona, en este caso víctima, porque hay que sumar aquí el despropósito de grabar a alguien sin su consentimiento y luego dar el golpe final de publicar ese material en internet. Es decir, tampoco sintió empatía en publicar la privacidad de esa persona, y esa falta de empatía y remordimiento a ese nivel nos está indicando un posible trastorno de personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de pensamientos, sentimientos y comportamientos que son muy diferentes de lo que la sociedad considera normal o esperado. Estos patrones suelen ser duraderos y afectan la forma en la que la persona se relaciona con los demás, maneja sus emociones y enfrenta diferentes situaciones en la vida. Las principales características de un trastorno de la personalidad son la persistencia en el comportamiento y pensamiento, la dificultad de adaptarse y ajustarse a las expectativas sociales. Sí, claro, y aquí está muy interesante porque no es así como una persona que quiso intentarlo una sola vez, de que se le hizo curioso, quería experimentar. No, realmente este sí era su manera de poder incluso sustentar su vida. Desde las despensas que le daban hasta el dinero que generaba de los videos, realmente se veía que el patrón lo repetía y, como dice Mente Humana, ningún tipo de remordimiento, ni tampoco ningún tipo de conciencia en ningún aspecto, ya sea infectarlos de alguna ETS o también del daño a la autoestima y de los posibles traumas incluso que le podría generar a las personas. Sister Hong no es que no fuera consciente, yo creo, sino que de entrada no le importaba. Y el impacto que causa sus actos en la vida diaria de otros. Existen diferentes tipos de trastornos de la personalidad y cada uno con sus propias características, pero los 4 más comunes de escuchar son: el trastorno de personalidad antisocial, personas que pueden mostrar falta de empatía, manipulación o comportamientos impulsivos o irresponsables. Bueno, en este caso no lo creo. La falta de empatía podría ser lo único que seguro sí es lo que tiene. Manipulación puede ser, aunque yo creo que más que manipular a la persona, la engañar
engañaba de entrada. Y bueno, la impulsividad tampoco lo creo, porque el hecho de tener esta cuenta con tantas personas mandándole mensajes, teniendo contacto y escribiéndose con tantos hombres, eso para mí no es un acto de impulsividad, sino un acto muy planeado. Entonces, en este caso concreto, yo no creo que sea esta. Vamos a ver las demás. Por otro lado, el trastorno límite de la personalidad. Personas que experimentan emociones muy intensas, dificultades para mantener relaciones estables y miedo al abandono. Ok, esta definitivamente no es. Puede que las emociones intensas sí que estén presentes. Yo creo que deberíamos de haber estado hablando con Sister Hong para poder saber eso. Aunque ojo, si tiene este tema de doble personalidad, tal vez sus emociones intensas son en su personalidad hombre y las suprime estas emociones cuando es una mujer. La dificultad social, definitivamente esto es todo lo contrario, porque la manera en la que hacía que estos hombres llegaran a él era a base de mensajes, a base de estar escribiéndose con, ¿qué será? 10, 20, 30 hombres por día. Entonces definitivamente esto de la dificultad social no lo tiene. Y miedo al abandono, todos sus encuentros eran súper casuales. Esto del abandono, definitivamente estoy seguro de que no, porque no estaba construyendo una relación duradera o una relación que fuera algo más que no sea solo grabar a los güeyes. Otro muy escuchado es el trastorno de personalidad narcisista. Personas que tienen una gran necesidad de atención, admiración y una falta de empatía. Ok, este sí que se acerca un poquito más. Esto de la necesidad de atención, pues sí, yo creo que sí. Habría que saber qué tanto hacía esto por el dinero o qué tanto lo hacía por precisamente la atención de los hombres, de tantas personas que llegaban a él. Lo de la admiración, lo veo raro, porque como dice el video, había varios hombres que sí repetían estas visitas a Sister Hong, pero no sé qué tanto perciba o haya percibido admiración de los hombres que iban. Yo siento que más bien era como la necesidad o el querer esos hombres acostarse con Sister Hong, pero no sé qué tanto entra en la fórmula la admiración. Ahí sí tengo mis dudas. Y bueno, evidentemente la falta de empatía, como el primero que vimos, claro que está presente. Y por último, el trastorno de personalidad paranoide. Personas que desconfían excesivamente de los demás y tienen sospechas constantes. Bueno, este yo también lo desecharía, porque si tuviera desconfianza excesiva no invitaría a randoms, a gente que nunca ha visto en su vida, a su casa. Entonces, esto no lo creo. Sospechas constantes, justo como el anterior, no hay como alguna manera de saber que venga o que esté en la fórmula de la personalidad de Sister Hong. Entonces yo diría que es la anterior, definitivamente. Vamos a ver si atiné o no. Pero ahora, habiendo analizado el caso y viendo esa falta de empatía que mostraba Yao, el mejor que explica su comportamiento es el trastorno antisocial de la personalidad. Ay, gente, ya no me acordé cuál es ese. El trastorno de personalidad antisocial. Ojo, o sea que me equivoqué. Desde una perspectiva psicobiológica, el trastorno antisocial de la personalidad implica diferencias en cómo funcionan ciertas áreas del cerebro y en los procesos neuroquímicos que regulan el comportamiento, las emociones y el control de impulsos. Y estas diferencias pueden contribuir a las características principales de este trastorno, como la falta de empatía, la impulsividad y el comportamiento irresponsable. Por ejemplo, áreas como la corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial son cruciales para el control de los impulsos, la toma de decisiones y la regulación de las emociones. En personas con trastorno antisocial, estas áreas pueden mostrar una actividad reducida o una estructura diferente, lo que dificulta el control de impulsos y la evaluación de las consecuencias de sus acciones. Claro, y esto hace totalmente sentido, porque el no evaluar la consecuencia o la gravedad de la acción de estar compartiendo contenido de esta índole que nunca aceptaron las personas implícitas en el video, evidentemente sí debe de haber ahí algo mal en el cerebro, porque no solo es la falta de empatía, sino el no estar consciente de siquiera para ti el riesgo que puede suponer. También la amígdala, que procesa las emociones y la respuesta a amenazas, puede tener una actividad alterada, lo que puede llevar a una menor respuesta emocional ante el sufrimiento de otros o una menor empatía. Además, tampoco podemos olvidar en este proceso la neuroquímica. Por ejemplo, la serotonina, que regula el estado de ánimo y el control de impulsos, suele estar desequilibrada en personas con este trastorno. Es más, la baja serotonina puede estar relacionada con la impulsividad y la... Es que yo sigo pensando, ¿qué tanto es impulsividad? Porque de nuevo, era muy planeado todo esto. Digo, no sé qué tanto, pero yo creo que al cabo de días ya accedía a los hombres o ya iban a su casa. Pero es que el estar hablando con tantos, yo sí veo esto como calculado, ¿no? No siento que sea tanto impulsividad de Sister Hong. Agresividad. También la dopamina puede estar involucrada en el comportamiento, afectando la búsqueda de recompensas y la motivación para comportarse de manera socialmente aceptable.
Por lo tanto, la interacción entre los aspectos neurobiológicos y los factores genéticos pueden predisponer a la persona a desarrollar ¿Le bajaron los frames a mente humana o estoy enloqueciendo yo? ciertas características antisociales. Pero también es importante destacar que estos comportamientos pueden ser el resultado de factores sociales, culturales o personales, y no siempre indican un trastorno mental como tal. Por supuesto, no podemos olvidar aquí a las víctimas, quienes se han visto afectados porque su imagen e encuentro íntimo se ha hecho público. La vergüenza y ansiedad por exposición son una de las consecuencias que pueden acarrear a nivel psicológico. Sí, es justamente lo que les decía, el que ahora van a creer que siempre, o bueno, yo personalmente sí creería ahora que todas las personas pues, me van a estar grabando. Digo, ahora, ¿qué me dice que no es así si cuando me pasó yo ni me enteré? Y que evidentemente, como comentaba, la empatía no existe en Sister Hong. No es como que en algún momento piense, sí me estoy pasando de rosca, ¿no? No. Él le valía y seguro ahorita seguiría haciéndolo si no fuera porque ya está arrestado. Pero de lo contrario estoy segurísimo de que seguiría. Con los afectados, al igual que pensamientos intrusivos a nivel patológico o ideas delirantes. Y esto básicamente porque todo el mundo me ha visto mantener relaciones sexuales en condiciones particulares. ¿Qué pensarán de mí? ¿Me miran tanto por la calle porque me han reconocido? Y ya no solo eso, sino que también su vida personal se ha visto drásticamente afectada. Por ejemplo, una de las primeras víctimas en destapar el delito fue un influencer chino que fue reconocido por fans en páginas pornográficas en las que circulaba el vídeo filtrado de Sister Hong. El chico afectado comentó que esto no solo tiró su trabajo por la borda, sino que también se vio obligado a irse de su ciudad natal para... Wow, o sea, ya ni siquiera es la vergüenza y la humillación que debes de sentir hacia tu familia, hacia tus conocidos, sino que sí se le arruinó la vida a este bro. Ya no tiene trabajo, se tuvo que ir de su ciudad natal, todas estas cosas Sister Hong le valía. Evitar ser el centro de burlas. Porque sí, este caso se ha convertido en el meme del momento en todo internet. Mientras los afectados intentan recuperar su vida, el personaje de Sister Hong se ha convertido en parodia. Sin duda, una vez más, internet también mostrando su falta de empatía por las víctimas y por la situación. El caso de Sister Hong nos recuerda lo importante que es ser cautelosos en el mundo digital, como también respetar la privacidad y los derechos de los demás. La tecnología puede ser una herramienta maravillosa para conectar y aprender, pero también puede ser utilizada de manera malintencionada si no se toman las precauciones adecuadas. Es fundamental recordar que nuestra privacidad no solo protege nuestra identidad, sino también nuestra dignidad y bienestar emocional. Cultivar una actitud consciente y cuidadosa en línea donde podamos expresarnos sin temor a ser vulnerados. Porque la verdadera fortaleza está en saber cómo y cuándo compartir, y en valorar nuestra privacidad como un derecho que debe ser protegido. Hasta la fecha de este vídeo, por la gravedad de los delitos y la violación de la privacidad de sus víctimas, la persona detrás de Sister Hong se enfrenta a un proceso penal que podría derivar en cadena perpetua, o incluso a pena de muerte, según la legislación china en estos casos. Todo podría variar en función a lo que... ¿Ustedes qué creen? Yo no veo tan descabellado que sí le vayan a dar pena de muerte, aunque honestamente siento que se van a declinar a más como a darle unos 50, 70 años en prisión, de que seguramente este güey se va a volver en la cárcel. Otra duda que yo tengo es que no sé si se le vaya a juzgar por cada persona a la cual infringió, hizo una violación de su privacidad, porque si ese es el caso, se le van a acumular cientos de años si es uno por uno, aunque si deciden solo darle una condena en general por todos, obviamente va a seguir siendo muchos años, pero seguro muchos menos de los que sería si se le juzga y condena por cada persona. Entonces es una duda muy interesante que hasta la fecha aún no sabemos qué es lo que va a pasar, no conocemos el veredicto. Sin embargo, en alguno de mis videos más futuros va a ser lo primero que comente para que ahí anden al pendiente y pues terminemos de enterarnos de cuál va a ser el desenlace de esta historia. Bastante interesante, fue un muy buen complemento a todo lo que ya les había comentado. Y ya, no olviden escuchar mi música, Midnight Affliction. Looking for my body, be so ready for the money, be so breaking from the flooding, be so breaking from the flooding, with the motion from my body, with the motion from my body, so sick, that's around my body.